La magia se convierte en arte cuando nada tiene que ocultar, Benocri. Julien me pidió que continuara adelante y a que se sentía muy interesado en nuestra historia. ¿Y cuál era el texto?, me preguntó. Es difícil de explicar si no lo tienes delante, le dije, pero lo intentaré. El texto me hablaba de los antiguos griegos y de la mentalidad dominante entre ellos. Explicaba que los griegos discernían 4 formas distintas de entendimiento del amor e igualmente 4 distintos diseños del tiempo. El tiempo de Aidion, el tiempo de la vida eterna, el tiempo de Aion, el tiempo del instante sublime, del placer perfecto, el tiempo de Cronos, el tiempo implacable en el que nacen y mueren los seres, y el tiempo del Kairos, el tiempo de la oportunidad que concierta la relación entre los otros 3 tiempos del tiempo, el tiempo del acontecimiento. Pero entonces fue cuando nos vi a Alban y a mí en la Laguna Veneta, en la catedral de Torcello, pero nos vi como éramos cuando habíamos estado allí, frente a aquel bajorrelieve, explicándome ella cómo el Kairos había sido representado como una figura sobre ruedas aladas, sujetando una balanza inclinada con su mano derecha y un cuchillo con la izquierda, como si fuera una de esas justicias arcanas que han llegado hasta nuestros días envueltas por un halo de misterio, y donde un hombre joven trata, agarrándolo por los pelos, de retenerlo por la fuerza, mientras el anciano, que ya habrá perdido su vigor. Sí, dijo Julien, el tiempo que carece de piedad para con uno. Sí, ese tiempo. Pero también estaba ella, una presencia femenina. Albany dijo que representaba a la lamentación, la metanoia, solo que yo no podía estar seguro de ello. Y cuando quise que Carmen me lo confirmara y alcé los ojos para mirarla, todo había desaparecido de pronto y solo estaba yo con mis pensamientos. Era el momento decisivo y la mañana estaba hecha de leche, de una líquida bruma que al poner el pie afuera me entregaba al corazón del destino. ¿Qué es lo que quieres decir exactamente? Que lo que sujetaba entre mis manos conocía toda mi vida y la conocía mejor que yo mismo, porque conocía hasta lo que yo ya había olvidado. ¿Y la española qué fue lo que te explicó? No, ella no me explicó nada, me dijo solo que ya teníamos que irnos. ¿Proseguir por el camino? No, regresar a Bayona y recomenzar todo desde el principio. ¿Desde qué principio? Ella me aseguró que si regresábamos a Bayona juntos, podríamos separarnos y hacer como si nada de todo esto hubiera sucedido, o bien realizar un breve viaje juntos hacia otra dimensión. Imagino que regresasteis, así que ¿qué sucedió después? Solo que ella desapareció durante media hora. Y yo no sabía siquiera si iba a regresar o no, pero al cabo de ese intervalo volvió y me tendió las llaves de un coche preguntándome que si estaba dispuesta a conducir. Dije que ningún problema con eso y partimos en dirección a Mont-de-Marsan y después hacia Sauternes, donde hicimos noche. Allí teníamos una reserva y estaban esperándonos. La dueña, una mujer encantadora, nos preparó una cena exquisita, pero nosotros dormimos en habitaciones separadas. Aunque esa noche he de decir que lo agradecía porque el anterior no había pegado ojo. A la mañana siguiente partimos hacia Bordeaux, comimos en Niort y nuestro punto de destino era Quiberon, donde también nos estaban esperando, pero donde ella va a decirme que tiene que ausentarse por algunas horas, que son las horas en que me recuerdo detenido frente a Le Château Turpin. Esa es una visión admirable, lo reconozco. El tercer día de viaje partimos para Auray. Continuamos a Rennes, después a Le Mans y por último hasta París. Y en París
Teníamos que dirigirnos a una dirección en concreto, la rue de Montmorency, que yo recordaba porque en el número 51 se encuentra el Auberge Nicolas Flamel, que es un fantástico restaurante que se localiza en el mismo solar en el que el famoso alquimista levantó su albergue y hoy por hoy la casa más antigua de París. Y allí había sido donde Alban y yo decidimos invitar a comer a los padres de Alban y cuando estos nos visitaron. Que eso me encantó de Carmen porque ella podía saberlo y quiso que fuéramos allí. ¿Y se come bien? Estupendamente. Nosotros tomamos como entrante un foie gras en escalope con manzana y oporto a las especies y luego langosta con una crema de espinacas y ñoquis, acompañándolo de un Chateau Vieux Lamotte del 2009, que es un vino muy sedoso y de aromas frutales de la zona de Sauternes, precisamente, y elaborado con Semillon y Sauvignon Blanc, para finalizar con uno de los postres especiales de la casa, que es el que te recomiendo, un lingote de chocolate de oro con helado de caramelo. Y a la salida, la sorpresa. Un hombre nos estaba esperando. Era un chofer, y yo tenía que aceptar como única condición subirme a ese coche con los ojos vendados. Intuición. Conocer la causa por intuición. ¿Qué juego se juega con la palabra intuición? Se pregunta el Wittgenstein lógico. ¿Qué muestras de habilidad se despliegan? ¿O no puedo saber realmente si alguien está o no en la otra habitación? Intuición. Es un modo de experimentar cosas de forma que alcanzamos un conocimiento con el que ya estábamos familiarizados en la vida cotidiana, o es una quimera de la que hacemos uso meramente en filosofía, o tenemos un caso en que valen las palabras, pues donde faltan las palabras siempre se encuentra una palabra a tiempo. La intuición debe ser un género de ver, un recorrer de un vistazo, no sabría más. Conocer la causa intuitivamente significa conocer de cualquier modo la causa, experimentarla de un modo diferente al usual. Y ahora bien, alguien la conoce, pero ¿y de qué sirve eso si su saber no se acredita? El trayecto tal vez duró más de 2 horas, y cuando el coche se detuvo, tampoco se me ofreció que me quitara la venda de los ojos. Al parecer, debía de ser importante que yo no pudiera reconocer el lugar al que habíamos sido llevados y tampoco por ningún detalle del exterior. Ella había permanecido acariciando mi cabeza durante todo ese tiempo. Me estrechó contra sí y yo me dejé reposar ahí, gozando esas sensaciones redimidas desde el regazo de la infancia. Y he de reconocer que me sentía tan reconfortado que hasta es posible que algún hilillo de baba se deslizase por mi mentón, humedeciéndole las piernas. No habíamos vuelto a tocarnos desde la madrugada en Saint-Jean-Pied-de-Port, y esa ternura me temo que me supo a gloria. De su brazo, y apenas, sin tropiezos, ella me condujo hasta ese cuarto en penumbra que tanto me hizo pensar en el Barry Lyndon de Stanley Kubrick, y en el que la espera ahora, y en el que la esperaba ahora, ya con todos mis sentidos al descubierto. Carmen me había dejado a mí al cuidado de su bandolera, mientras ella desaparecía en compañía del chofer con la promesa de regresar en tan solo unos minutos. Aunque yo en lo que aquí concentraba mis esperanzas era en la noche por venir. Pero no podía tampoco reprimir mi curiosidad queriendo averiguar tan solo si el objeto patafísico, al final decidimos de mutuo acuerdo llamarlo así, seguía siendo sensible a mí, pero no lo era, y lo único que me mostró fue, por su en vez, la figura grabada de 2 caballeros montados sobre el mismo caballo, y aunque uno de ellos no parecía ser más que un niño, que será cuando la puerta tras la que Carmen se había esfumado se abra y el objeto me abrase las manos de tal manera que no me deje más alternativa que la de soltarlo, solo que entonces nada iba a poder dejarme tan congelado como lo que vi. La anciana debía de tener 200 o 300 años, no lo sé, porque su rostro estaba tan arrugado como el de un fruto desecado, aunque a pesar de ello, de que apenas le llegaba a Carmen a la altura del pecho, y Carmen no es una mujer particularmente alta, se desprendía de ella una jovialidad indescriptible. «Querido Monsieur Gallimard»,
recuerdo que me dijo: no se imagina el gran placer que supone para mí que haya aceptado usted ser nuestro invitado. Y yo, por supuesto, voy a disculparme por mi torpeza, pero Madame de B. Prometí no revelar su nombre. No pensaba concederle la más mínima importancia a nada. Me agarró del brazo levantando el suyo para acogerse a mí con una delicadeza inenarrable, y lo que puedo jurar es que me condujo aún así, con una firmeza extrema, por los pasillos de aquella mansión, hasta lo que solo puedo describirte como la biblioteca más seductora del mundo, con el aroma de los pétalos de las rosas y la esencia de su diseño, a través del floema hasta el pelicero, donde tras el receptáculo se ocultaba la única ventana y a través de la que contemplé la noche infinita, que será donde Madame de B. quiera saber si le aceptaría una copita de su elixir. ¿Pero elixir? ¿Estás seguro de que dijo eso? ¿No dijo Jerez? ¿No diría coñac? No, estoy seguro de que dijo elixir, e igual que lo estoy de mi respuesta. Tendrías que haberla conocido, Julien. Madame de B. era absolutamente cautivadora. O eso sé que pensé en cuanto llevé mis labios al borde de la copa, que es cuando recuerdo que Madame de B. quiso saber si yo había oído hablar de Delatour. ¿Lo conoces? Sí, dijo Julien. Es un pintor barroco francés nacido a finales del XVI, que sobrevivió a la primera mitad del siglo XVII en el Ducado de Lorena, que fue un núcleo católico entre la vorágine del protestantismo, y uno de tantos que cayó en el olvido hasta que fue redescubierto. Tengo entendido que tenía por costumbre replicar algunas de sus obras introduciendo en ellas ligeras variaciones, pero yo solo reconozco haber visto una obra suya en el Metropolitan Museum of Art, una que lleva por título «Dame un segundo», y en el que Julien se muerde los labios como solo había visto hacer algunas mujeres. Sí, eso es, ya lo tengo. La Buenaventura. Sí, digo. Delatour fue el mejor de los artífices franceses de ese violento contraste que los tenebristas reproducen con avidez entre las luces y las sombras. Yo lo conocía porque sus tahúres eran todo un símbolo para una muy buena amiga. A ella esta obra la había deslumbrado durante una gira musical, porque ella pertenecía a una familia de cantantes de ópera y la había visto en el Museo Kimball, en una visita breve que todos realizaron a Fort Worth, la ciudad donde empieza el oeste. Así que cuando descubrió que existía otra versión en el Louvre, no cejó de insistirme hasta que consiguió que fuésemos a conocerla. ¿Albany? No. Ella era una amiga muy anterior. La persona que me asustó, o la persona con la que nunca me atreví a ser verdaderamente feliz. Eso puedo entenderlo. ¿Tú estás casado, Julien? Yo he vivido siempre en el sentimiento de un vago peligro, imposible de definir por otra parte. Creo que esto pertenece a la condición humana. Estar en el mundo es peligroso, y qué extraño es pensar que lo que uno habría querido ser por encima de todo es un santo. Es para reír. El santo que quiere vivir en nosotros. Empleamos 30 años en matarlo, por lo menos, es también para llorar. Pero no estoy casado, continuó diciendo taciturno Julien. También habría querido sentirme atraído por las mujeres, pero jamás ha sido así, y me gustaría que por exponerte a mi debilidad no dejases ahora de confiar en mí. No, desde luego, Julien. No te preocupes por eso, prosigo. El elixir de Madame de B, le digo, tal vez fuera la ambrosía, porque casi sin darme cuenta y solo mojando mis labios, había vaciado la copa que ella de inmediato se apresuró a llenar. Y aunque reconozco haber pensado lo inusual que era que ellas no me acompañaran, la vida me parecía tan tentadora y deliciosa en ese instante que solo me dije: Hervé, por Dios, alégrate y disfrútalo. Hervé, por Dios, alégrate y disfrútalo. Madame de B en ese momento se dirige a Carmen para pedirle: querida, muéstrale tú a nuestro invitado el Delatour, hazme ese favor. Yo, evidentemente ebrio por el contenido del noema, recuerdo haber pensado: ¡Ólala! La vieja es una ladrona de obras de arte. Pero seguí sumiso a Carmen,
por el floema, percibido como una textura papilosa, y al mismo tiempo como un campo magnético de azafrán de iridiscentes estigmas que volátiles se disipaban por las fosas nasales provocándome un cosquilleo sublime. Y mientras que a veces tenía la sensación de que ascendíamos por la helicoidal de una torre laberíntica hasta la morada última, entonces, o antes o después, la tenía de que descendíamos en espiral y por entre los peristilos de la eternidad hasta la mística mónada. Ella me dirá su nombre, el de su identidad matemática, pero como con la propia identidad de Madame de B, yo eso como prometí, y en eso debes creerme, Julien, no puedo repetirlo. Te parecerá extraño, me dijo Julien al llegar a este punto, pero yo mismo he estado soñando algo semejante a eso. Incluso alguna vez he escrito que no estamos separados del cielo más que por el espesor de una llama, y que eso es preciso decirlo, porque la gente no lo sabe. ¿Viste tú alguna llama? No, lo que vi cuando ella descorrió las cortinas del teatro. ¿Teatro?, se extraña Julien. Es que tenía que hacerlo porque no existe otra explicación. Al principio reconocí la escena, pero la escena se había iluminado. ¿Y con luz eléctrica? No, claro, con la luz temblorosa de las llamas de algunas velas. Pero por eso mismo, en el fondo oscuro se proyectaban las sombras de aquellos que por las miradas de los personajes de la obra intuimos que se encontraban ahí. Qué curioso. Sí, pero en una ocasión le escuché decir a alguien que había conocido a Jung que el inconsciente colectivo está compuesto de una serie de ladrillos que son con los que se construye la realidad humana, como si fuera del tiempo y del espacio existiera una gran cantidad de energía a la que la humanidad se esfuerza continuamente por dar forma, y parece ser que eso era lo que pretendía al crear esta escena de la Tour. Pero ¿y la jugada de cartas? ¿A cuál de los dos tahúres se presentaba? A ninguno de ellos. Era otra la jugada y se apreciaban otros cambios perceptibles, como por ejemplo en la madre del joven que sostenía una pistola de duelo en su regazo y el as que el tahúr iba a poner en juego era el de picas, el naipe asociado a la muerte. Sí, yo también lo vi como tú, pero mi estupor realmente sucedió cuando me fijé en que la copa del fluido que la sirvienta sostenía era idéntica a la mía, y al ir a indicárselo a Carmen, fui consciente de que ni ella estaba ahí conmigo, ni yo era ya el mismo, porque no tenía nada en las manos, y ni siquiera tenía manos, y cuando horrorizado volví a contemplar la escena, todos ellos me miraban a mí, y la sirvienta me tendía la copa mientras sus labios se movían como si dijeran «beba usted». ¿Y bebiste? «Grandie». No, me desmayé. Percibí cómo iba a desmayarme y comencé a caer hacia atrás a una velocidad indescriptible. ¿Pero estabas angustiado? Por supuesto que estaba angustiado, estaba terriblemente angustiado. Ah, pero entonces eso no era un sueño, seguro. Era una pesadilla. Y en todo lo que me has compartido hasta ahora yo sí veo algo claro, una pista en la que deberías pensar en concentrarte y muy seriamente. ¿Y qué pista era esa? Julien solo me dijo que, como era evidente en la marca del aceite, el crucifijo, y porque él decía saber bien que hay un segundo en que se decide nuestro destino entero, pero ese segundo es el fruto de una larga serie de acciones de las que no alcanzamos a ver que están ligadas entre sí por un secreto encadenamiento. Y al pedirle que fuera un poco más concreto, si eso era posible, dijo: «Por ahí será por donde te hiera Dios». Y algo eso a lo que terminaré por darle demasiadas vueltas durante las jornadas siguientes, aunque también algo que en ese momento me empujó a una epogé que en cierto sentido era lo que estaba necesitando, porque lo que tenía que compartirle a Julien a continuación para mí suponía el mayor de los misterios, o al menos un misterio tan grande como el misterio mayor. «Me preocupa tu silencio, compañón», dijo Julien, obligándome de esa manera a regresar al presente, atrayéndome desde un abrupto, yo diría que casi horizonte de sucesos. Esa no metáfora, donde solo son concebibles los infinitos de Cantor y las conjeturas o el álgebra de la cábala y del libro del esplendor. Caí, sí, a donde nadie en su sano juicio
Querría ir por voluntad propia, pero dada la paradoja, caí, como ya recordé, porque eso me consta, en la jornada en que atravesé el hayedo del monte Chancoa.